Capítulo 65, El amanecer del fin. Palacio Real. En la noche del Palacio Real, múltiples explosiones de energía se dirigieron repentinamente hacia ellos. Sin que ninguno de ellos se inmutara, Sakuro simplemente levantó el brazo y se formó una barrera que desvió todas las explosiones. Eso fue solo los fuegos artificiales de bienvenida. Habrá más. Sakuro notó mientras dejaba caer la barrera. Lidera el camino. Dijo Ichigo y los jinetes rápidamente abrieron el camino. Pensé que este lugar no estaría tan vacío. El híbrido comentó mientras estaban en movimiento. No contengas la respiración. El rey del alma podría tener algunas sorpresas desagradables para nosotros. Solo mantén la guardia alta. Ramtao respondió. Debido al nivel de poder que todos poseían, no les tomó mucho tiempo antes de que se encontraran con una estructura que parecía otro castillo. Así que lo ha reconstruido. Oko dijo mientras todos se detenían en una colina cercana. ¿Qué es eso? Preguntó Aizen. Nuestro hogar de antaño. Allí es donde solíamos vivir cuando los tiempos aún eran pacíficos. Sakuro respondió mientras recordaba los buenos viejos tiempos. Cuando estemos adentro, espere algún tipo de resistencia. No hemos encontrado a nadie hasta ahora, así que prepárese para cualquier cosa. Dijo Shusuke mientras era el primero en dirigirse hacia la entrada. Los demás pronto lo siguieron y justo cuando estaban a punto de entrar, alguien salió por la puerta. Vuelve atrás. No eres bienvenido aquí. El hombre dijo. Ichigo estaba muy familiarizado con ya que era la misma persona que le había ordenado a Gremi que matara a Bambieta y Candice. Juranmas Schwartz. Dijo Ichigo al reconocer a la persona. Impar. Algo en él se siente mal de alguna manera. ¿Lo conoces? Aizen preguntó con curiosidad. Él era el segundo al mando de Iwache en el Wandenreich, el gran maestro del Sternritter. Ichigo respondió mientras se ponía en posición de batalla. Mantén la guardia alta. El rey del alma lo ha reanimado. Nozomi advirtió mientras le disparaba una ráfaga de energía, quien bloqueó el ataque. Última advertencia. Ashwal repitió a sí mismo, preparándose para una pelea cuando algunas criaturas que no se habían visto antes se acercaron detrás de él. Las criaturas se veían idénticas con un cuerpo de color blanco y un sombrero puntiagudo rojo. ¿Qué son esas cosas? Preguntó Ichigo, sorprendentemente, nadie hizo un movimiento todavía. Blancos. Nozomi respondió y decidió dar más detalles cuando vio que los dos se veían confundidos. Son almas reanimadas sin ningún recuerdo, a diferencia de las que tú, Yamamoto o Hiseye crían. Las que crías aún conservan sus recuerdos, pero perdieron su libre albedrío debido a la influencia de tus poderes. Estos espacios en blanco son más o menos iguales, solo que son literalmente espacios en blanco. Sin embargo, por el aspecto de las cosas, parece que el rey del alma los está usando como sus propios soldados. Tendremos que abrirnos camino a través de ellos para llegar al rey de las almas. Shusuke dijo mientras Ashwal apuntaba con su espada al grupo, haciendo que los espacios en blanco cargaran contra ellos y cada uno convirtiera sus brazos en espadas. Todos se prepararon para la batalla y, dado que se trataba de soldados al azar, fueron enviados muy rápido. En medio de la batalla, Ashwal terminó enfrentándose a Sakuro. El primogénito superó fácilmente al gran maestro debido al hecho de que era mucho más poderoso. Mientras peleaban, Sakuro usó sus poderes para ver cuáles eran las habilidades de este Kinki y se dio cuenta de que si infligía imprudentemente algún daño, solo lo llevaría a su caída incluso con él siendo más fuerte. Justo cuando acabaron con la fiesta de bienvenida, Ichigo quería deshacerse de Ashwal, pero se dio cuenta de que si Sakuro aún no se había ocupado de él, obviamente un ataque imprudente no era una buena idea. En cambio, apuntó a donde normalmente estarían las cadenas del alma y apuñaló al ex gran maestro allí. Para su sorpresa, así como para la de todos, la cadena de almas todavía estaba allí y el rey de las almas decidió no alterar su fisiología. El ataque despojó completamente al gran maestro de sus poderes. Ashwal se dejó caer al suelo y solo unos segundos después, un humo salió de su cuerpo y tomó la forma de una calavera antes de disiparse en el cielo. ¿Qué? Aizen preguntó con sorpresa. Antes que nadie más pudiera hacer o decir algo más. Ichigo, Kurosaki, Ashwal dijo débilmente, llamando la atención de todos. Debes detenerlo. Dijo antes de colapsar. El rey del alma debe haberlo puesto bajo algún tipo de control mental. Cuando cortas la cadena de su alma, debe haber eliminado sus efectos. Nozomi dijo antes de convocar una llama y quemar el cuerpo de Ashwal. Vamos. Los 7 entraron al castillo y fueron recibidos por más espacios en blanco, que fácilmente eliminaron.
Pronto se encontraron con una escalera que conducía a los niveles superiores, que siguieron. Ichigo decidió convocar a 5 de sus criaturas de fuego para evitar que los espacios en blanco atacaran por detrás. Cuando llegaron a la cima, fueron recibidos por un espectáculo que todos esperaban ver, la Guardia Real. A diferencia de la última vez que Ichigo estuvo aquí, sus ojos eran completamente blancos y carecían de iris, parecían poseídos como algunos personajes de películas de terror. ¿Te atreves a volver aquí? Ichibe dijo mientras miraba a los intrusos. ¿Qué está pasando con ellos? Preguntó Aizen cuando notó su comportamiento extraño. Es el rey del alma. Se ha apoderado de las mentes de la Guardia Real. Nozomi respondió. Entonces, ¿por qué sus ojos se ven diferentes a los de Ashwald? Ichigo señaló. Eso no lo sabemos. Solo ten cuidado. En este punto, probablemente esté en su punto más fuerte, que sería su Bankai. Oko dijo mientras Ichibe atacaba a Ichigo. Los otros miembros de la Guardia Real también se movieron para atacar y enfrentarse a un oponente, pero todavía eran superados en número. ¿Dónde está el rey de las almas? Preguntó Ichigo mientras bloqueaba al líder de la Guardia Real. Todavía está en la cima. Probablemente en la cima de este castillo. Shusuke respondió mientras se enfrentaba a Animaiya. Todos ustedes morirán aquí. Kiryu dijo mientras de alguna manera estaba haciendo retroceder a Ramtao. Por alguna razón, su voz parecía resonar como si estuviera hueca o algo así. Esta pequeña escaramuza se prolongó durante unos minutos. Mientras los miembros de la Guardia Real se enfrentaban a los jinetes, Ichibe estaba ocupado alternando entre Ichigo, Aizen y Sakuro. Cada uno de ellos se enfrentó fácilmente a él. El único problema era que parecía estar luchando increíblemente duro. Los tres notaron esto y el híbrido se preguntó si Ichibe realmente apoyaría la destrucción de los mundos. Finalmente, Ichigo pateó a Ichibe contra una pared y usó su arco para disparar un montón de flechas en la parte superior, haciendo que cayera sobre el líder de la Guardia Real mientras los jinetes continuaban enfrentándose a los demás. Sakuro, Aizen, dirígete hacia la cima y detén al rey del alma. Los jinetes y yo nos quedaremos aquí y nos ocuparemos de esto. ¿Estás seguro, Ichigo? Preguntó Aizen justo cuando el humo comenzaba a aclararse. Sí, déjamelo a mí. Sus poderes no tienen ningún efecto sobre mí. Ichigo dijo. Ichibe se recuperó de eso y brilló en un intento de atacar al trío. Ichigo lo bloqueó fácilmente, pero fue empujado hacia atrás, ligeramente. Vamos. Ichigo dijo y lo pateó de vuelta, rompiendo el bloqueo de la espada antes de poner al segador de almas a la defensiva. Aizen y Sakuro miraron a los jinetes, todos los cuales asintieron con la cabeza de acuerdo con la decisión de Ichigo. Con todos ellos de acuerdo, el dúo subió otra escalera, mientras atacaba a los espacios en blanco en su camino y los derrotaba fácilmente. En su camino hacia la cima, pasando por algunas habitaciones, pasillos y más escaleras, encontraron cada vez menos espacios en blanco. ¿Por qué no hay espacios en blanco en esta área? Preguntó Aizen ya que no podía sentir nada ni a nadie en absoluto. Nos estamos acercando a la cima. En todo caso, el rey del alma probablemente querría enfrentarnos él mismo sin ninguna interferencia. Además, esos espacios en blanco solo funcionarían contra guerreros ordinarios de todos modos. Sakuro respondió antes de destruir una pared, revelando un atajo a la cima. Sigamos moviéndonos. Dijo y abrió el camino. Aizen lo siguió y, a diferencia de las escaleras anteriores, esta era en espiral y conducía hacia el techo. No tardaron en llegar a la cima y terminaron en una habitación vacía. Sakuro luego destruyó el techo de esa habitación y reveló la cima del castillo. Cuando salieron, encontraron al rey de las almas, sentado en un trono detrás de ellos. Frente a él parecía haber 3 globos flotando alrededor con una especie de túnel que conectaba a 2 de ellos. Bienvenido, hijo mío. Ha pasado un tiempo, ¿no? El rey del alma saludó al dúo mientras hacía desaparecer los globos. 3000 años más o menos. Sakuro dijo con una mirada furiosa. Veo que todavía estás tratando de destruir todo. Realmente me entristece que no lo entiendas. Dijo el rey del alma mientras se levantaba. ¿Entiendes cómo generalizas a todos debido a las acciones de unos pocos? No es de extrañar que los segadores de almas actúen de la manera en que lo hacen. Supongo que realmente toman de su líder. Sakuro notó, con una sonrisa de satisfacción mientras él y Aizen preparaban sus espadas. Hagamos esto entonces. Dijo el rey del alma mientras llamaba a su tridente a su mano. A diferencia de un tridente ordinario, este parecía tener una lanza en el extremo opuesto a las 3 hojas principales.
También era de color plateado y de los lados del tenedor había dos cadenas que colgaban. En algún lugar de la entrada, los jinetes e Ichigo se enfrentaron a la Guardia Real controlada mentalmente. Por la advertencia anterior, todos ellos estaban teniendo una batalla bastante complicada. La Guardia Real estaba luchando con una velocidad y un poder increíbles. Incluso se sospechaba que esto estaba más allá de lo que incluso el segador de almas más fuerte sería capaz de hacer en su mejor momento. La única conclusión razonable fue que el Rey de las Almas había hecho algo para convertirlos de esta manera. Dado que los jinetes acababan de hacer una escaramuza con la Guardia Real mientras Ichigo les decía a Sakuro y a Isen que continuaran, cada uno de ellos decidió alejarlos de los otros miembros para evitar posibles trampas o trabajo en equipo repentino entre la Guardia Real, así como asegurarse de que no se arrastren entre sí con sus poderes. Shusuke atrajo a Nimaiya lejos de la escalera y hacia los niveles inferiores, principalmente el nivel de entrada. El insensato miembro de la Guardia Real lo persiguió hasta allí e incluso destruyó muchas de las estructuras. Se hizo obvio que el Rey del Alma les había ordenado que destruyeran a los intrusos a cualquier precio. Al llegar cerca de la entrada por la que entraron, Shusuke rápidamente se dio la vuelta y pateó a Nimaiya contra una pared antes de dispararle una ráfaga de energía condensada verde. El ataque marcó un golpe directo, pero Nimaiya, bajo el control mental del Rey del Alma, se encogió de hombros incluso ante un ataque increíblemente poderoso. Shusuke se sorprendió por esto, a pesar de que no debería haber estado considerando quién era su objetivo principal. El miembro de la Guardia Real lo estaba dominando sorprendentemente con una mayor fuerza bruta y obligó al jinete a retroceder. Habiendo tenido suficiente. Como ya estaba en Bankai, Nimaiya pudo defenderse fácilmente. Después de un tiempo de ser empujado hacia atrás, se las arregló para patear a Shusuke antes de sacarle sangre. Como muchos Zanpakuto, puede usar sus poderes Shikai en Bankai y esta sangre aumenta la letalidad de sus golpes. Shusuke usó fácilmente sus propios poderes para curar la herida, pero cuando Nimaiya atacó de nuevo, los golpes ahora eran más precisos que nunca y le dieron al jinete algunos problemas. Nimaiya incluso disparó algunos kidos como distracción y destruyó aún más los alrededores. Shusuke ha tenido suficiente de tonterías y decidió bloquear fácilmente al último kido con sus propias manos. Incluso en el estado de control mental, Nimaiya se sorprendió y trató de lanzar otro kido. Esta vez fue un Gorjutenmetsu y anotó un golpe directo, o eso pensó mientras los dragones, en lugar de converger sobre Shusuke, corrían hacia él. Fue golpeado por su propio ataque y resultó herido a causa de él. Shusuke presionó rápidamente su ataque e incluso en su estado mejorado de Rey del Alma, Nimaiya fue dominado. El miembro de la Guardia Real decidió usar la habilidad especial de su Bankai, que usaba la manipulación de la sangre extraída. Con toda su sangre derramada por el kido redirigido y el ataque del jinete, Nimaiya los usó para girar a su alrededor antes de aparecer repentinamente detrás de Shusuke. Este no fue un paso rápido o algo similar. Fue teletransportación. Cogido con la guardia baja, Shusuke fue apuñalado por la espalda y se tambaleó por el ataque. Sin perder un segundo, Nimaiya intentó el mismo truco, pero esta vez, Shusuke lo esquivó con un simple paso lateral. Antes de que el jinete pudiera intentar algo, Nimaiya rápidamente hizo que la sangre extraída explotara, incluida la que estaba en la espalda de Shusuke. La distracción funcionó, hasta cierto punto, ya que antes de que Nimaiya pudiera lanzar otro ataque, Shusuke pudo convocar una barrera de energía verde frente a él. Habiéndose recuperado, Shusuke repentinamente hizo que la tierra se agrietara antes de que aparecieran múltiples picos, todos los cuales se dirigían directamente hacia Nimaiya. El miembro de la Guardia Real apenas logró esquivar y cuando hizo contacto con un edificio, provocó una explosión. Nimaiya aprovechó esta oportunidad para contraatacar con Kido, esta vez usando un Senjoku Tentaio, pero apareció otro pico y lo bloqueó. A partir de ahí, la espiga que lo bloqueó le disparó más rocas en forma de espiga. Estos picos lograron anotar algunos golpes y causaron que el miembro de la Guardia Real se tambaleara antes de cortarlo con fuerza bruta. Esta vez, Nimaiya fue el que se distrajo cuando Shusuke estaba repentinamente detrás de él y de repente lo cortó en la espalda. Antes de que el miembro de la Guardia Real pudiera recuperarse, el jinete rápidamente usó esa oportunidad para dividir a su oponente. Con su cuerpo cortado en dos, Nimaiya cayó al suelo, sin vida. Shusuke pensó que eso era el final y comenzó a moverse hacia la cima, con la esperanza de ayudar a Ichigo y Sakuro en sus peleas, pero antes de que pudiera llegar tan lejos, un Ryuge Kisoku Shinten Ryo fue disparado repentinamente hacia él.
Reaccionando rápidamente, convocó a otra barrera para bloquear el golpe y se dispersó. Miró detrás de él y vio energías plateadas restaurando el daño hecho al miembro de la Guardia Real. Shusuke supo de inmediato lo que estaba pasando, ya que solo había una persona cuyo poder era de color plateado, el Rey del Alma. La misma historia también le estaba sucediendo a Ramtao. Ella atrajo a Kiryu hacia uno de los niveles superiores, contrario a donde Shusuke atrajo a él. Durante la persecución, Kiryu estaba disparando despiadadamente a Kido, sin importarle en absoluto el castillo circundante al igual que Nimaiya. Esto estaba en marcado contraste con su personalidad habitual. Independientemente de eso, Ramtao finalmente terminó rodeado por un ejército de blancos al llegar a una buena distancia de la batalla de Ichigo. Cuando los espacios en blanco se movieron para enfrentarla, de repente fueron cortados por una fuerza desconocida que vino de la Amazona. Tan pronto como Kiryu alcanzó a su objetivo, la misma fuerza bloqueó su ataque antes de que Ramtao la obligara a retroceder. Cuando Kiryu se recuperó, instantáneamente se puso a la defensiva cuando Ramtao la enfrentó en una pelea de espadas. Al darse cuenta de que su oponente tenía la ventaja, Kiryu decidió convocar más blancos a su lado. Los espacios en blanco llegaron unos segundos después, pero fueron destruidos instantáneamente como los que estaban aquí primero. A diferencia de Shusuke, Ramtao optó por terminar su pelea lo antes posible, por lo que lentamente empujó hacia atrás al miembro de la Guardia Real con su fuerza superior. Kiryu finalmente decidió usar los poderes de su Zanpakuto. Como ella ya estaba en Bankai, todos sus poderes estaban a su disposición. Cuando logró hacer retroceder a la Amazona, cortó el aire frente a ella, desatando una enorme onda de sonido. Ramtao fue tomado con la guardia baja y fue golpeado, recibiendo algunas heridas. Ella se encogió de hombros y notó que Kiryu intentaba otro ataque basado en el sonido al apuñalar el suelo, desatando una ráfaga de sonido omnidireccional. Reaccionando rápidamente, Ramtao convocó una barrera azul a su alrededor. A pesar de que bloqueó lo peor, todavía fue empujada un poco hacia atrás. Aprovechando esta oportunidad, Kiryu apareció detrás de Ramtao y trató de atravesarla, pero la Amazona era incluso más rápida que ella y fácilmente pasó por encima antes de disparar una poderosa ráfaga de energía, que era del mismo color que su barrera. Ramtao simplemente cargó a través del humo y entrelazó espadas con la segadora de almas femenina. Como estaba en la cima, Ramtao, lenta pero seguramente, estaba forzando su espada hacia su oponente. Kiryu estaba luchando por no cortarse en dos, pero fue inútil. En cambio, ella solo usó un intento desesperado de destellar, lo que funcionó mucho para su sorpresa, antes de disparar un Senjuko Tentaio. Ramtao simplemente usó sus poderes, la misma fuerza invisible y desconocida que destrozó los espacios en blanco y provocó que el Kido se dispersara. Kiryu se sorprendió de cuál era exactamente el poder de esta mujer, pero no pudo pensar en eso por mucho tiempo ya que el área pronto se envolvió en niebla. Incapaz de ver a su oponente debido a la densa niebla, Kiryu miró con cautela a su alrededor, casi como si un fantasma la acechara. Intentó soltar ondas sonoras, pero la niebla era demasiado densa y no podía apuntar. Incluso si lanzara su onda de sonido en un ataque omnidireccional, no tendría la menor idea si hiciera contacto. Kiryu decidió probar otra cosa, que estaba usando los poderes de su Shikai en lugar de Bankai. A diferencia de su Bankai, que era de naturaleza ofensiva, su Shikai era más útil y soltaba una pequeña onda de sonido. Ramtao notó la onda de sonido realmente pequeña y supo exactamente lo que estaba haciendo su oponente, la ecolocalización. Sin siquiera decir una palabra, convocó a su barrera una vez más y en el instante en que lo hizo, Kiryu ya cargó contra ella pero fue bloqueada por la barrera. Para su sorpresa, Kiryu se sorprendió por un rayo que provenía de la niebla. Desesperada, desató otra onda de sonido omnidireccional pero la barrera de Ramtao todavía estaba levantada, volviéndola inútil. No fue solo un rayo que vino de la niebla, fueron múltiples rayos y arrojaron al segador de almas por el impacto. A diferencia del rayo de Candice, estos eran mucho más poderosos. Los rayos pronto se detuvieron después de un tiempo y cuando Kiryu pensó que finalmente había tenido un descanso, fue destrozada instantáneamente por la misma fuerza desconocida de antes. Sufriendo heridas mínimas, Ramtao también optó por ayudar a Ichigo a terminar su pelea para que todos pudieran moverse para enfrentarse al Rey de las Almas. Cuando trató de alejarse, de repente se le disparó una onda de sonido. Desde que Ramtao le dio la espalda, no pudo defenderse y fue golpeada. Se recuperó rápidamente de ese ataque y vio que el cuerpo destrozado de su oponente estaba siendo recompuesto por una fuerza plateada, el Rey del Alma.
Oko también hizo lo mismo con su oponente, que era Senjumaru. Desde el principio, había estado en una ligera desventaja ya que fue instantáneamente perforado por su propia ropa, cortesía del poder del segador de almas, pero al igual que con los demás, sus poderes regenerativos eran increíbles, por lo que simplemente se curó antes de derribarla. Senjumaru se sorprendió de cómo su ataque simplemente se encogió de hombros de esa manera y se dio cuenta de que no era un oponente ordinario. Alimentando la sorpresa, Oko optó por huir. Incluso se fue tan lejos en uno de los muros del castillo que lo separa del exterior y lo destruyó, llevando así la batalla al exterior. Senjumaru persiguió a su oponente, mientras le disparaba kidos con todos los que faltaban. Afuera, un ejército de espacios en blanco apareció pronto para bloquear el camino de Oko. Esto lo tomó un poco desprevenido y se vio obligado a esquivar algunos ataques antes de que se recuperara y los apartara. El segador de almas aprovechó esta oportunidad para apuñalarlo por detrás, pero simplemente desapareció antes de aparecer detrás de ella y la estrelló contra el suelo. A diferencia de su Shikai, donde tuvo que liberar algunos hilos, su Bankai puede hacer lo mismo sin ese requisito, junto con algunas otras opciones de utilidad. Con la ayuda de sus brazos artificiales, Senjumaru realmente tuvo al jinete en la parte trasera durante una buena cantidad de tiempo. Eso fue, hasta que Oko de repente los separó a todos. La velocidad a la que los rompió sorprendió a la segadora de almas y la dejó expuesta a un ataque que Oko tomó con gusto y le cortó el torso. Senjumaru logró evitar lo peor por la piel de sus dientes. Logró recuperarse y luchar sin sus brazos artificiales. Realmente no la ayudó mucho ya que Oko era mucho más hábil como espadachín, así que decidió usar el poder de su Bankai. De repente, la ropa de Oko se sintió más y más pesada de mover, no es que lo afectaría a largo plazo. Con Oko de repente moviéndose más y más lento, Senjumaru con gusto se aprovechó de esto y lo obligó a retroceder. Después de un tiempo de peleas, Senjumaru decidió terminarlo haciendo que la ropa de Oko lo perforara repentinamente, pero como era de esperar, Oko simplemente se encogió de hombros y la pateó antes de golpearla contra el suelo. El segador de almas se enfureció por esto y lanzó un Iryuge Kisoku Shintenrayo a quemarropa cuando Oko se acercó y lo obligó a retroceder. Antes de que pudiera reaccionar, aparecieron unos hilos que lo ataron al suelo. Sabiendo lo que podría pasar, Oko de repente congeló los hilos y se liberó justo cuando Senjumaru llegó en un intento de atravesarlo. El segador de almas se sorprendió con este movimiento, pero no lo pensó por mucho tiempo y usó sus opciones de utilidad proporcionadas por su Bankai. En lugar de usarlo para pesar a su oponente, lo usó para extender su propia ropa y replicar sus brazos artificiales, cada uno con una aguja al final. Sus nuevos brazos múltiples le permitieron hacer retroceder al jinete. Ella realmente no se molestó en atacarlo clavándole la ropa, debido al hecho de que parecen ser incapaces de hacer nada significativo. El título de Gran Guardia de Tejido fue bien ganado para ella, ya que su Zanpakuto ayudó perfectamente a ese título. Mientras atacaba, también lanzaba algunos kidos aleatorios al jinete, ambos tenían 91 y 88. Un par de ellos golpearon, pero finalmente, Oko los bloqueó con un escudo de energía rojo. Decidiendo terminar la pelea ahora, Senjumaru cubrió el suelo extendiendo su ropa antes de impregnarla con veneno, haciendo que el suelo fuera completamente venenoso para todo mientras la hierba y otras plantas comenzaban a morir lentamente. Oko se dio cuenta de esto y se puso un poco triste, pero decidió no pensar en ello por mucho tiempo. Dejando a un lado su espada, apuntó con ambas manos a la segadora de almas antes de dispararla con una gran presión de agua, una que empequeñecería incluso la última técnica de Arribel en la segunda etapa. Este golpe obligó por completo a la segadora de almas a retroceder y casi la ahoga. La única razón por la que no se ahogó instantáneamente fue por el poder del Rey de las Almas. Se levantó después de un rato solo para descubrir que su oponente se había ido. Por lo tanto, decidió usar el verdadero poder de su Bankai, que era un envenenamiento extremo. No se limitaba exactamente a la ropa, pero las requería hasta cierto punto. Usó sus brazos artificiales hechos con tela para esparcir veneno en un ataque casi omnidireccional. Desafortunadamente para ella, todo se congeló repentinamente en el aire. Senjumaru se sorprendió por esto y una pequeña comprensión la golpeó. El poder de su oponente era un control completo y absoluto sobre el agua misma, en todas sus formas. Dado que la atmósfera siempre estaba llena de agua, fue una sorpresa que él le permitiera llegar tan lejos, pero, de nuevo, podría ser para ver si alguno de sus poderes podía interferir con el suyo.
El instante después de darse cuenta de esto, de repente se congeló en hielo antes de que se derritiera con una increíble ráfaga de agua hirviendo. Dado que la habilidad de Oko era la manipulación total del agua, se transformó en vapor de agua para esconderse de la vista y casi la quema con esa agua hirviendo. Casi fue la palabra clave cuando de repente usó una técnica muy potente que era un vicioso remolino que de repente lanzó a Senjumaru por los aires. No se detuvo allí como cuando el remolino la presión la rodeó, luego fue perforada por picos de hielo por toda ella, congelándola antes de caer desde una altura increíble, rompiéndola instantáneamente al golpear el suelo. Al igual que con los demás, Oko pensó que ese era el final y volvió a su forma normal antes de intentar regresar al interior del castillo cuando de repente recibió un disparo con un kido que apenas esquivó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esto iba a ser mucho más complicado ya que el Rey del Alma estaba influyendo directamente en la Guardia Real. Oko pensó que eso era el final y volvió a su forma normal antes de intentar regresar al interior del castillo cuando de repente recibió un disparo con un kido que apenas esquivó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esto iba a ser mucho más complicado ya que el Rey del Alma estaba influyendo directamente en la Guardia Real. Oko pensó que ese era el final y volvió a su forma normal antes de intentar regresar al interior del castillo cuando de repente recibió un disparo con un kido que apenas esquivó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esto iba a ser mucho más complicado ya que el Rey del Alma estaba influyendo directamente en la Guardia Real. Nozomi también se llevó a su oponente, Tenjiro, lejos de donde se encontraron por primera vez. En lugar de alejar a su oponente como lo hicieron los demás, Nozomi simplemente lo empujó fuera del nivel en el que estaban antes de destruir el piso en el nivel inferior. Ese movimiento también destruyó algunos de los pisos inferiores y pronto terminaron en un área subterránea. Tenjiro fue golpeado dolorosamente contra el piso subterráneo que antes de que pudiera recuperar la compostura, Nozomi ya lo había atravesado desde arriba. En un intento por terminar con esto en ese momento, Nozomi cargó una explosión de energía condensada púrpura. Tenjiro notó esto y reaccionó rápidamente cegándola con una luz muy brillante. Funcionó cuando Nozomi lo lanzó prematuramente y en ese instante, Tenjiro pudo alejarse. Parecía tener un desgarro en un lado de su cuerpo como Nozomi la espada todavía lo atravesó cuando lo esquivó. Fue un acierto para él, ya que ese ataque casi crea un cráter en el suelo. Como Nozomi todavía estaba cegada por su habilidad, Tenjiro trató de cortarla. Actuando por puro instinto y otros sentidos, Nozomi esquivó la mayor parte de esto, pero recibió varios golpes. Cuando recuperó la vista, bloqueó el siguiente ataque de Tenjiro con bastante facilidad. Nozomi luego lo pateó y se movió de un lado a otro, con la esperanza de evitar esa habilidad. Tenjiro apenas pudo seguir el ritmo incluso con él siendo tan rápido. Nozomi finalmente le cortó el torso. Aprovechando esta oportunidad, Tenjiro intentó usar sus poderes una vez más y usó uno de los poderes de su Bankai, creando ilusiones a partir de la luz pura. Lo usó justo después de ser cortado, pero antes de que pudiera lograrlo por completo, Nozomi lo cortó una vez más. Cuando la ilusión hizo efecto, Nozomi miró confundida donde estaba mientras el área circundante cambiaba, a saber, de todos modos. La amazona miró a su alrededor maravillada por lo que estaba sucediendo. Dado lo que sucedió antes, pensó que el segador de almas tenía la capacidad de manipular la percepción o la luz, o ambas. Sabiendo que la amazona no podía encontrarla bajo esta ilusión, Tenjiro aprovechó esta oportunidad para lanzar algunas dagas, todas las cuales apuntaban a su cuello. Nozomi logró verlos cuando se acercaron, pero recibió un golpe en la espalda ya que los que vio no eran más que ilusiones. Al darse cuenta de que Tenjiro en realidad puede matarla si se vuelve demasiado imprudente, usó sus propios poderes. El siguiente lote de dagas se derritió repentinamente cuanto más se acercaban a ella, para sorpresa de Tenjiro. Esto fue, por supuesto, solo para mostrar. Nozomi se dio cuenta de que nunca podría acabar con él así que elevó enormemente su presión espiritual. Tenjiro estaba aún más sorprendido por la cantidad de poder que estaba ejerciendo la chica y el hecho de que no pudiera sentir nada de eso solo lo hizo preocuparse aún más, a pesar de estar controlado mentalmente. El poder de Nozomi disipó fácilmente la ilusión antes de que ella disparara una ráfaga de energía condensada púrpura hacia él. Anotó un golpe y lo arrojó contra una pared antes de que Nozomi hiciera que el techo colapsara y se estrellara contra él. No pasó mucho tiempo para que Tenjiro saliera de los escombros e intentara atacarla una vez más.
Esto era lo que Nozomi estaba esperando cuando de repente apareció frente a él y cortó su espada en dos antes de patearlo. Tenjiro luego intentó usar algunas barreras de Kido para atrapar a su oponente, pero incluso eso no funcionó. Un solo corte fue más que suficiente para que Nozomi atravesara cualquier barrera y con él sorprendido, una vez más fue cortado. Nozomi luego disparó otra ráfaga de energía púrpura, esta vez a quemarropa, y provocó otra explosión. Con él siendo desechado una vez más, Tenjiro usó esta oportunidad para usar sus poderes de luz para esconderse de la vista, volviéndose invisible. Nozomi se sorprendió de cómo su oponente desapareció repentinamente ante sus ojos, pero no entró en pánico. Esta era una habilidad casi idéntica a la de Ichigo y sabía perfectamente cómo contrarrestarla. Ella se quedó allí, casi como si esperara que Tenjiro atacara. Cuando notó que ella lucía como si estuviera suplicando que la cortaran, rápidamente trató de apuñalarla por la espalda. No funcionó ya que la mitad restante de su espada se derritió cuando se acercó antes de ser pateado hacia el techo. Antes de bajar, Tenjiro decidió usar los poderes de su Bankai para reparar la espada con luz y logró luchar contra ella en igualdad de condiciones después de caer. Nozomi estaba un poco sorprendida por lo que hizo el segador de almas, pero no se molestó en pensar demasiado en ello. Ella solo se centró en defenderse de sus ataques. Con ella a la defensiva, Tenjiro estaba cambiando rápidamente de usar ataques de espada a disparar algunos kidos ofensivos, a saber, Ado 88, 91 y 73. Nozomi logró esquivar a la mayoría de ellos, pero finalmente fue golpeada por un Senju Koten Taiyo cuando bloqueó un ataque con espada. Decidiendo terminar con esto en ese momento, Tenjiro creó otra ilusión para ocultar sus movimientos. Luego decidió usar su ataque más fuerte, lo que provocó que la ilusión creara una esfera alrededor de su oponente antes de colapsar lentamente sobre sí mismo, aplastando lentamente todo lo que había dentro. A juzgar por la presión espiritual, Nozomi concluyó que este es uno de sus ataques más fuertes y, por lo tanto, romperlo le daría la oportunidad de terminar con esto de una vez por todas. Comparado con el nivel de poder que ella y los otros jinetes poseían, era un juego de niños simplemente poder atravesarlo, así que esperó hasta que estuvo a punto de ser aplastada antes de desatar sus poderes. En el momento en que lo hizo, todo se derritió casi instantáneamente, incluidas las paredes y los techos, cuando de repente tuvo lugar un infierno masivo. Tenjiro estaba más que sorprendido de cómo su ataque más fuerte fue repelido fácilmente. A pesar de que la Guardia Real ahora estaba controlada mentalmente por el Rey del Alma, se hizo evidente que no les dio un impulso de poder. No era tan irrazonable considerando que demasiado poder literalmente puede destruir el alma. Solo Aizen pudo lograr esa hazaña e incluso entonces, ese poder estaba limitado de algunas maneras. Tenjiro se quedó allí, sin palabras, mientras el infierno de repente derretía todo. No ayudó que el piso también se convirtiera en lava, impidiendo cualquier movimiento. Con él atrapado, no pasó mucho tiempo antes de que el infierno quemara a Tenjiro y colapsar a la mayor parte del área en la que lucharon. Al igual que con los demás, Nozomi pensó que eso era el final y el infierno se deslizó a través de los escombros hasta el nivel del suelo principal antes de que se convirtiera en su forma normal. En el momento en que lo hizo, el suelo se derrumbó de repente, cortesía de un kido disparado desde abajo. Nozomi logró encontrar su equilibrio y, como tal, no cayó impotente. Una vez más se encontró a sí misma donde luchó contra el miembro de la Guardia Real y vio su cuerpo quebradizo regresar lentamente a su forma habitual por una energía plateada. Ella reconoció instantáneamente este poder como uno que pertenece al Rey del Alma. Ichigo, por otro lado, todavía estaba en el lugar donde todos se encontraron por primera vez con la Guardia Real. En este punto, juró que ya había matado a Ichibe. Si bien preferiría no tener que matarlo, el segador de almas bajo el control del Rey de Almas iba a ser una amenaza de una forma u otra y, considerando lo que estaba en juego, tenía que irse. Desafortunadamente para él, cada vez que Ichigo asestaba un golpe letal, Ichibe de repente usaba un kido para mantenerlo aquí cuando intentaba irse y, al igual que los demás, estaba siendo devuelto a la vida por una energía plateada. Sin embargo, a diferencia del jinete, Ichigo no tenía idea de a quién pertenecía y, por lo tanto, lo había matado unas 4 veces cuando los jinetes pensaron que habían despachado a sus oponentes. Además, en lugar de tratar de luchar contra él por motivos justos, Ichigo simplemente se abrió paso a través de Ichibe y con sus poderes negando por completo los efectos de Ichibe, fue demasiado fácil. Incluso los poderes de cambio de nombre de Ichibe no tuvieron ningún efecto en él, ya que después de todo, estaba basado en la oscuridad o algo similar.
Otra cosa que separa su pelea del jinete es que en lugar de usar todo su poder para ganar, solo usó la fuerza bruta. Durante las veces que ya golpeó a Yosuke, Ichigo notó los efectos de los poderes de los jinetes y se dio cuenta de la verdadera razón por la que los llamaban los cuatro jinetes. Ese título estaba incompleto, ya que debería haber sido los cuatro jinetes de la creación y la destrucción, ya que cada uno de sus poderes tiene un control completo y total de lo que la vida necesita para prosperar. Aire, agua, tierra y fuego o calor. En el lado de la creación, estos poderes probablemente fueron los que les permitieron dar forma al mundo original, pero en el lado de la destrucción, casi instantáneamente podrían destruir cualquier cosa y todo. Ichigo luego se preguntó cuáles eran los límites de estos poderes, pero no podía pensar en ello, ya que era la cuarta vez que mataba a Ichibe y, sin embargo, de alguna manera fue devuelto a la vida. ¿No puede este tipo seguir muerto ya? Ichigo refunfuñó internamente. Su espíritu interior, por otro lado, comenzó a notar algo. Mientras Ichigo estaba lastimando a Ichibe, se dieron cuenta de que los otros miembros de la Guardia Real también compartirían la misma cualidad y si ese fuera el caso, los otros jinetes no podrían matarlos para siempre. Solo podrían matarlos unas pocas veces solo para que los segadores de almas sean devueltos a la vida por la energía plateada. Ichigo, en todo caso, creo que esto es una distracción. Yo también estoy empezando a pensar eso. Pero, ¿quién podría hacer algo como esto? Ichigo respondió mientras bloqueaba sin esfuerzo el siguiente golpe. El rey del alma. Pensó en la realización. Sí. Parece que quiere mantenerte a ti y a los jinetes lejos de luchar contra él. Si tú y los jinetes luchan contra él a la vez, incluso con su poder, es posible que todos terminen matándolo. De esta manera, puede eliminarlos de uno en uno una vez que mate a Aizen y Sakuro. Y no puedo alejarme de este lugar por culpa de este tipo. Ichigo refunfuñó mientras pateaba a Ichibe. Ichigo, ¿confías en mí? Sí, dijo Ichigo, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo su eco interior. Cuando agarró la espada de Ichibe con sus propias manos, lo tiró antes de disparar una flecha que voló una parte de su cuerpo, que por supuesto fue curado por la energía plateada. De repente, el cabello de Ichigo se hizo más largo y pronto aparecieron sus otras cualidades huecas. A diferencia de las últimas veces que ahuecó, su cabello ahora tenía partes blancas, las marcas no aparecían y en lugar de blanco, los cuernos ahora eran de color negro puro. En lugar de que solo su cuchillo Kiber se volviera blanco, sus dos hojas ahora se volvieron blancas. A pesar de que no puede sentirlo, Ichibe sabía que esta hoyoificación era muy diferente de lo que Ichigo solía hacer en estos días, pero aún así, bajo el control mental, atacó al híbrido. Para su confusión, el híbrido se quedó allí, pero cuando se acercó, juntó sus espadas y se transformó en su forma Bankai. De repente, Ichibe quedó completamente destrozado por ataques que ni siquiera podía ver. Cuando el segador de almas fue asesinado, nuevamente, Ichigo desapareció. A diferencia de cuando usó cualquier técnica de movimiento de alta velocidad, sus movimientos esta vez fueron tan rápidos que hizo que sus propios pasos de destello huecos parecieran que no eran más que la velocidad al caminar. Capítulo 66, Destino. Palacio Real. En la cima del castillo, la batalla entre Aizen, Sakuro y el Rey del Alma comenzó mientras los jinetes e Ichigo se enfrentaban a la Guardia Real. Como era de esperar de un dios, el Rey del Alma los apartó casi instantáneamente. La diferencia de poder entre él y Aizen era evidente, ya que sus ataques eran fáciles de detener y sus ilusiones apenas tenían ningún efecto significativo. A Sakuro, que alguna vez fue un dios, le estaba yendo mucho mejor. Pudo mantenerse al día con el Rey del Alma con sus ataques y, en algunos casos, empujarlo hacia atrás. Esto obligó al ex capitán a realizar ataques furtivos. Afortunadamente para él, llegó preparado. Lo que estaba usando ahora no era un atuendo ordinario al azar, sino uno que modificó para ocultar su presión espiritual como la que hizo Kisuke y con un poco de Kido, pudo desaparecer por completo de la vista. Sin embargo, no todo le estaba yendo bien, ya que el Rey del Alma tenía el poder de detectar a través de presencias, similar a la pesquisa única de Ichigo. El Rey del Alma no lo tuvo tan fácil. A pesar de ser más poderoso, su propio hijo pudo seguirle el ritmo. Su arma tridente demostró ser muy eficaz para defenderse de sus dos enemigos. En los primeros minutos de su pelea, Aizen estaba lanzando ataques furtivos contra él mientras Sakuro atraía la mayor parte de su atención. Mientras bloqueaba un ataque de su hijo, Aizen apareció detrás de él en un intento de atravesarlo. Ese truco era demasiado barato para alguien como Aizen y el Rey del Alma vio fácilmente que era una ilusión de Kyoka Suigetsu.
Empujó a Sakuro y disparó una ráfaga de energía plateada para obligarlo a retroceder antes de agarrar el Zanpakuto de Aizen con su mano desnuda mientras el ex capitán intentaba cortarlo desde arriba. ¿De verdad pensaste que eso funcionaría en contra de alguien como yo? El rey del alma se burló con una sonrisa mientras disipaba el kido de Aizen. Tenía la esperanza de que lo hiciera, pero sabía que no lo haría. Aizen respondió con una sonrisa que confundió al rey del alma. La respuesta por qué pronto llegó cuando Aizen se alejó, dejando su espada en las garras del rey del alma mientras Sakura disparaba su propia explosión de energía índigo. El ataque de Aizen distrajo al rey del alma y la explosión de energía lo golpeó de frente. El rey del alma se tambaleó, ya que no era solo un ataque de energía, sino que tenía la intención de nublar su visión. No pudo ver nada durante los siguientes segundos y estaba vulnerable. Aizen usó rápidamente esta oportunidad para recuperar su Zanpakuto que el rey del alma dejó caer y se movió para atacar mientras Sakuro destellaba detrás de él en un intento de cortar la cabeza de su padre. Desafortunadamente para ambos, tratar con alguien como el rey del alma no fue tan fácil como luchar contra un oponente común. Sabiendo que estaban tramando algo, en lugar de simplemente tratar de recuperar su visión, el rey del alma se centró en su habilidad de pesquisa y bloqueó fácilmente ambos ataques en un solo movimiento, para su sorpresa. La espada de Sakuro, que parecía una claymore con una hoja gruesa y una guardia curva apuntando hacia su hoja, quedó atrapada entre el tenedor del tridente mientras el rey alma giraba su tridente mientras el ataque de Aizen era bloqueado por el extremo de la lanza. Con un solo movimiento rápido, obligó a Sakuro a soltar su espada mientras giraba el tridente mientras, al mismo tiempo, obligaba a Aizen a retroceder. Decidiendo sacar primero al segador de almas de su cabello, el rey del alma le arrojó su tridente. Aizen se recuperó rápidamente del último movimiento del rey de las almas y, mientras intentaba bloquear, el rey de las almas de repente estaba a la derecha con el tridente y lo agarró. No fue un paso rápido, sino una teletransportación similar a la que tenía cuando el Ogyoku lo transformó. El rey del alma se teletransportó rápidamente una vez más, esta vez detrás de él y atravesó al segador de almas con el tridente. No funcionó porque era una ilusión. A diferencia de Ichigo, que era inmune al Kyoka Suigetsu, el rey de las almas se vio afectado por él, aunque a diferencia de las otras víctimas de Aizen, el rey de las almas ve un vidrio en la forma de lo que Aizen quiere que vea su víctima en lugar de ser real. El rey del alma quedó impresionado por este truco y la propia velocidad de Aizen. Poder esquivar el ataque inmediatamente después de un teletransporte no era nada de lo que burlarse. Se dio la vuelta cuando Aizen estaba detrás de él ahora y las armas bloqueadas. Con su padre distraído, Sakuro convocó unas cadenas que formaban una red con la punta de su espada y se las arrojó al rey de las almas en un intento de atarlo. Lamentablemente, resultó contraproducente ya que Aizen era el que estaba atado cuando el rey de las almas se teletransportó, lo que provocó que Aizen casi se cayera y quedara atado por la red. El rey del alma se teletransportó por encima de Sakuro y le disparó otra ráfaga de energía plateada. Usando su propia teletransportación, la explosión creó un cráter cuando Sakuro fue a quitarle las cadenas a Aizen. Con sus dos enemigos en un solo lugar, el rey del alma los atrapó en una poderosa barrera plateada translúcida antes de cargar una versión más poderosa de su explosión de energía. Sin inmutarse por esto, Sakuro los teletransportó a ambos lados opuestos del rey del alma. Esto fue un error ya que el rey del alma simplemente saltó y disparó la ráfaga de energía. A pesar de que ambos pudieron esquivarlo a tiempo, la explosión fue aún más grande y creó un agujero en el piso e incluso hizo que el edificio temblara ligeramente. El tamaño de la explosión también golpeó al dúo y Aizen fue arrojado contra una pared, mientras que Sakuro solo fue obligado a retroceder. La explosión también provocó que un humo cubriera el campo de batalla y bloqueara su visión. Pensando en lo que estaba buscando, Sakuro convocó una energía de vacío justo enfrente de Aizen. Esta resultó ser la decisión correcta, ya que su padre ya estaba frente a Aizen e intentaba atravesarlo, pero el vacío lo alejó de su objetivo. Molesto por esto, el rey del alma empapó el extremo de la lanza del tridente y lo cortó hacia el vacío, disipándolo con fuerza. Inmediatamente fue recibido por Sakuro parpadeando frente a él en un intento de cortarlo. El rey del alma fue sorprendido un poco por esto y casi resultó herido antes de ser obligado a ponerse a la defensiva. Incluso estaba casi cortado a lo largo del torso. A pesar de que falló, logró cortar la corona del rey del alma por la parte delantera de la frente. El rey del alma quedó impresionado por esto y echó a su hijo a patadas. «Impresionante, hijo mío», dijo el rey del alma mientras se quitaba la corona.
No había tenido tanto desafío en mucho tiempo. Por otra parte, no poder moverme durante unos miles de años realmente no te otorga ninguna oportunidad de luchar. Dijo mientras se quitaba la corona. Supongo que entonces estamos en el mismo barco. Sakuro respondió mientras imbuía su espada con su energía espiritual índigo y la cortaba de manera similar a un Getsuga tenso. Como si ese ataque alguna vez me alcanzara. Declaró el rey del alma antes de cortar el ataque con su tridente, solo para que se rompiera como un vidrio. Sus ojos se abrieron ante esto cuando se dio cuenta de que era una ilusión y se dio cuenta de que Sakuro usó sus poderes para hacer que la ilusión de vidrio pareciera real. Quizás sería mejor recordar que no está luchando contra él solo. Aizen dijo mientras destellaba detrás del rey del alma y finalmente, se infligió una herida al dios al que se enfrentaban, aunque solo una herida menor. El rey del alma se dio cuenta de que bajó la guardia y rápidamente se teletransportó antes de que el segador de almas pudiera hacer algo más. Cuando reapareció a cierta distancia de sus oponentes, finalmente decidió tomarse las cosas en serio. Antes de que pudiera hacer nada, un ataúd negro repentinamente comenzó a rodearlo mientras Aizen usaba su Kido favorito cuando se detuvo por un instante. A diferencia de sus otros Kidos, este se cargó casi instantáneamente y lo rodeó. Incluso la velocidad a la que fue traspasado. Cuando el ataúd se aclaró, todos sintieron el increíble poder que poseían los jinetes desatados sobre sus enemigos. El dúo se dio cuenta de que decidieron terminar sus peleas rápidamente. Se preguntaron por qué Ichigo no soltó los suyos, pero si lo que dijo era cierto y que los poderes de Ichibe no lo afectaron, entonces no habría necesidad de usar sus poderes. Nunca fue el tipo de persona que usa sus poderes contra alguien cuando no es necesario y se basa principalmente en su velocidad y fuerza superiores para destrozar a sus oponentes. Los dos miraron al rey del alma y vieron que él también notó que los jinetes liberaban sus poderes, sin embargo, tenía una sonrisa en su rostro. Esperaron un poco mientras se daban cuenta de que si los jinetes acababan con los segadores de almas, deberían estar aquí en cualquier momento, solo que no vinieron. Habiendo tenido suficiente espera, el rey del alma decidió atacar y reunió energía en la bifurcación de su tridente antes de romper el suelo frente a él, enviando grietas hacia sus enemigos. A pesar de que no los matará, Aizen y Sakuro se dieron cuenta de que si golpeaba, podría hacer que el piso se partiera y, si caían, el rey de las almas tendría la oportunidad de matar a uno, si no a ambos. Como era de esperar, las grietas ni siquiera se acercaron a golpearlas. ¿Esperando a alguien? Es mejor que sepas que tus jinetes no van a venir. Dijo el rey del alma antes de convocar enormes carámbanos desde arriba y hacer que se estrellaran contra sus enemigos. Aizen y Sakuro esquivaron fácilmente cada uno de los carámbanos y, debido a su tamaño, los carámbanos atravesaron fácilmente el piso en el que estaban. Para su sorpresa, incluso con muchos agujeros, el piso no se derrumbó ni se agrietó. Cuando terminó el aluvión de carámbanos, Sakuro y su padre reanudaron su lucha con otro bloqueo de espada. En su bloqueo de espada, el rey del alma decidió restaurar el daño al suelo, por si acaso. Aizen, por otro lado, se centró en lo que estaba pasando. Seguramente luchar contra el rey del alma no sería tan simple como matarlo. Pensó en cómo los poderes de los jinetes aumentaron un poco antes, todavía están ocupados. El nivel de poder que usaron debería haber sido más que suficiente para matar a la guardia real, pero de alguna manera, todavía estaban luchando. Si han sido poseídos, entonces el escenario más lógico era que los dos estaban solos luchando en el rey del alma. Habiéndose dado cuenta de esto, Aizen se preguntó si algo más vendría e interferiría en su lucha. Al darse cuenta de que el segador de almas estaba pensando profundamente, el rey de las almas decidió apuntar a él primero. Empujó a su hijo hacia atrás y rápidamente se teletransportó detrás de Aizen. El ex capitán se dio cuenta de esto y se alejó rápidamente para evitar ser apuñalado mientras Sakuro perseguía a su padre y lo atacaba después de que sus ataques fallaban. Como esto se estaba volviendo molesto para él, el rey del alma giró su tridente por un momento y aparecieron múltiples duplicados de él. A diferencia de cualquier otra cosa, estos duplicados eran indistinguibles de los reales y podían usar todos los poderes que el rey de las almas usó hasta ahora. El rey del alma convocó a un total de 3 duplicados y luchó contra cada uno de sus enemigos de 2 en 1. Si bien Sakuro pudo mantenerse al día, aunque fue difícil, Aizen no lo fue. El rey del alma se dio cuenta de esto e hizo que uno de sus duplicados luchara contra Sakuro mientras todos los demás se concentraban en Aizen. El rey del alma, uno de sus duplicados, reunió energía en la bifurcación del tridente. Se desconocía si era un clon o lo real y con un swing, creaba una niebla.
En lugar de simplemente bloquear la visión, esta niebla también impidió la capacidad de sentir la presión espiritual y nubló la audición. Aizen fue cortado desde múltiples lados y fue enviado tambaleándose por los ataques. Mientras estaba herido, ni siquiera podía sentir que nada había hecho contacto con él, solo que resultó herido de repente. Sakuro tenía sus propios problemas. Esta niebla también parecía tener algún tipo de veneno o sustancia que lo mareaba. Normalmente eso no sería un problema, pero considerando con quién estaban peleando, esto no era bueno. Se pone peor cuando las sombras del Rey del Alma se dan a conocer a través de la niebla y comienzan a atacarlo. A pesar de que estaba mareado, pudo defenderse, pero sufrió algunas heridas leves en el proceso. Esa fue una distracción para que el verdadero Rey del Alma finalmente pudiera comenzar a eliminarlos uno a la vez. Su primera víctima fue Aizen y con solo 3 duplicados, abrumó por completo al segador de almas e infligió un daño importante. La velocidad que les infligió fue tan rápida que incluso los poderes de regeneración de Aizen que quedaban de Logyoku no pudieron curarlo. Uno de los 3 reyes del alma arrancó el brazo izquierdo de Aizen, otro lo atravesó con el tenedor de su tridente y el último apuñaló al segador de almas en el pecho desde el frente antes de hacer que la pared detrás de él colapsara y lo arrojara fuera de la cima. Luego hizo que la niebla desapareciera y notó que su hijo estaba levemente herido por sus sombras antes de hacer que todos sus duplicados se desvanecieran en el aire. Se reveló que el real fue el que apuñaló a Aizen de frente. Bueno, ahora, hijo. Parece que finalmente nos estamos enfrentando uno a uno. Dijo el Rey del Alma mientras se preparaba para acabar con su traicionero hijo. Creo que es. Sakuro dijo antes de decidirse a mejorar su juego. Ambos reanudaron su lucha comenzando con una explosión de energía, creando una explosión antes de que los dos se atacaran entre sí con gran furia. Sakuro decidió usar uno de los poderes que solo él puede usar y empujó a su padre antes de atravesar el suelo. Apareció justo detrás del Rey del Alma antes de lograr infligir una pequeña herida. El Rey del Alma apenas logró usar sus propios poderes para aumentar la densidad de su propio cuerpo con el fin de minimizar el daño, pero cuando intentó contraatacar, su tridente simplemente lo atravesó. Cambio de densidad. El Rey del Alma pensó para sí mismo al recordar esta habilidad de su hijo, pero era muy consciente de su límite. Solo puede esquivar golpes físicos y explosiones. No puede esquivar ningún ataque basado en energía, incluso si es el Kido de un segador de almas, aunque se necesitaría un segador de almas considerablemente fuerte para tener la esperanza de dañar a su hijo. Encogiéndose de hombros, el Rey del Alma disparó un rayo y Sakuro se teletransportó a un lugar seguro. Esta batalla se iba a volver mucho más complicada ahora, así que el Rey del Alma decidió oscurecer todo el campo de batalla con niebla una vez más. Sin correr más riesgos, Sakuro convocó su energía a su alrededor y desató muchos rayos. Uno de ellos logró golpear al Rey del Alma y cuando Sakuro lo notó, rápidamente se teletransportó a ese lugar. Su padre fue tomado por sorpresa por esto y casi fue cortado en 2, pero afortunadamente para él, logró parar justo a tiempo. Los dos continuaron sus ataques con Sakuro apenas siendo capaz de encontrar su objetivo mientras el Rey Alma estaba usando todas las ventajas que podía encontrar. Las explosiones de energía aleatoria se estaban esparciendo por todas partes y los dos siguieron usando su teletransportación para obtener la ventaja. Durante todo este tiempo, tanto Sakuro como el Rey del Alma sintieron que Ichigo y los demás dominan por completo a la Guardia Real, de nuevo, pero incluso entonces, sus peleas aún no habían terminado y la razón de eso era clara, el Rey del Alma. Habiendo tenido suficiente, el Rey del Alma finalmente decidió usar su propio todopoderoso. Mientras su hijo cargaba hacia él, su espada se rompió repentinamente antes de que el suelo se agrietara repentinamente y lo hiciera perder el equilibrio. No se detuvo allí cuando de repente fue atacado por energías plateadas que de alguna manera provenían de las grietas. Sakuro era muy consciente de que el suelo estaba perfectamente bien gracias a que el Rey de las Almas lo había arreglado antes a pesar de que seres tan poderosos como ellos estaban luchando en él y sabía que su padre no había desatado su energía en los últimos segundos. Rápidamente se dio cuenta de lo que hacía su padre y lo miró. «Confío en que no hayas olvidado esto, hijo mío», preguntó el Rey del Alma mientras Sakuro lo miraba a los ojos, ambos ahora se asemejaban al Todopoderoso. «Por supuesto que no. Me sorprende que nos dejes llegar tan lejos antes de usarlo». Sakuro replicó cuando las energías le infligieron un daño significativo. «Seré honesto aquí. No pensé que tendría que usar esto contra gente como tú. Supongo que estaba equivocado».
dijo el rey del alma en un tono arrogante antes de que, de repente, su entorno se distorsionara y fuera apuñalado por la espalda. Se dio la vuelta y vio a Aizen, pero de cristal. Obviamente, esto era un efecto de su Zanpakuto, pero de alguna manera, se siente mal. No pasó mucho tiempo para que los alrededores volvieran a la normalidad para el rey del alma. ¿Te has olvidado de mí? El vaso Aizen se burló de vuelta. El rey del alma se sorprendió por esto y fue empujado un poco hacia atrás. De repente, otro vaso de Aizen apareció detrás de él y lo apuñaló una vez más. Rápidamente recuperó la compostura e intentó regenerar esas heridas antes de que pudiera recibir más, pero para su sorpresa, sus habilidades regenerativas se vieron muy obstaculizadas. El rey de las almas se vio obligado a bloquear más ataques de más Aisens de vidrio, pero ahora estaba a la defensiva a pesar de que era obvio que era mucho más poderoso que el ex capitán. Rápidamente se dio cuenta de la razón por la que su regeneración se veía obstaculizada, los últimos vestigios de cuando Aizen se fusionó con el Ogyoku. Que se diera cuenta de la razón por la que Aizen lo estaba dominando por el momento no fue suficiente, ya que todavía era incapaz de regenerar nada mientras aparecían más y más ilusiones de vidrio. Las ilusiones no tomaron simplemente la forma de Aizen, sino también algunos de los combatientes más poderosos. Yamamoto, Ichibe e incluso Sakuro. Cada una de las ilusiones usó el propio poder del original y con múltiples de ellas combinadas, finalmente hizo que el rey del alma sangrara cuando la ilusión de Yamamoto lo cortó y desató un gran infierno. El rey del alma se tambaleó por este ataque y Sakuro, el real, quedó impresionado al observarlo, pero conocía la cruda verdad. Esto no duraría. Mientras las ilusiones se preparaban para continuar su asalto, el rey del alma convocó una barrera a su alrededor y los bloqueó a todos. Es divertido cómo pude ser víctima de cómo Ichigo derrotó a mi otro hijo. Pensó para sí mismo mientras sonreía ante las ilusiones antes de que, de repente, todas las ilusiones se hicieran añicos como las gafas que eran. Supongo que este es el poder de tu Bankai, Sosuke Aizen. Dijo mientras se daba la vuelta, notando que dicho hombre caminaba hacia él con su cuerpo cubierto de zarcillos azules. ¿Quién sabe realmente? Tal vez todo esto sea una ilusión. Aizen dijo con una sonrisa. Se preguntó cómo, incluso después de toda esta batalla, el castillo permaneció casi intacto ni por qué ninguno de los espacios en blanco estaba aquí, pero solo pensó que el rey del alma tenía algo que ver con eso. Este era su castillo después de todo. Ya veo. Así es como sobreviviste. No muchos podrían sobrevivir a un ataque de mi parte e incluso mi propio hijo está de rodillas. Tú, por otro lado, una vez fuiste transformado por el Ogyoku. ¿Verdad sobre cómo se hizo bien? Monólogo. El rey del alma y sus dos oponentes se tomaron su tiempo para escucharlo. Al sacrificar tantas almas, pudiste crear un objeto que fue capaz de eludir las limitaciones de las almas de hoy, no muy diferente a la energía que usé para convertir a tus antepasados en lo que son ahora y, interrumpido cuando una ilusión de Yamamoto apareció de repente dentro de su barrera. El rey del alma se teletransportó rápidamente, ya que aunque estaba seguro de sobrevivir a eso, ya estaba enojado de que estuviera herido de alguna manera. En este punto, Sakuro ya se ha recuperado del ataque del Todopoderoso y arregló su espada usando sus poderes. Aunque sus poderes se debilitaron gracias a que el ataque de su padre no fue solo uno ordinario del futuro. Convocó a otro vacío justo donde su padre se teletransportó. Aizen se dio cuenta de esto y trató de recrear los poderes de Ramtao. Consideró intentar replicar los poderes de Ichigo, pero no estaba completamente seguro de entenderlo. Los poderes de los jinetes, por otro lado, fue algo que entendió ya que estuvo fuera de la pelea por unos minutos. Ni siquiera se inmutó por esto, el rey del alma simplemente usó al Todopoderoso para romper el vacío, pero en el momento en que lo hizo, el piso directamente debajo de él colapsó repentinamente. Solo entonces se dio cuenta de que Aizen también era muy consciente de cómo funciona el Todopoderoso y si ya veía los futuros posibles, entonces necesitaban distraerlos si alguna vez esperaban conseguir un golpe. ¿De verdad te atreves a intentar matarme?, dijo el rey del alma en un tono muy enojado. Si no lo hiciéramos, ¿por qué estaríamos aquí en primer lugar? Aizen respondió antes de usar múltiples Goryuten Metsus en rápida sucesión. El rey del alma tuvo suficiente de tomar riesgos innecesarios y decidió destellar una técnica de movimiento de alta velocidad y no su teletransportación. De esta manera, sería algo nuevo para su hijo, ya que rara vez usaba movimientos de alta velocidad. Sí sorprendió a sus dos enemigos ya que apenas reaccionaron y lo que fue aún más sorprendente es que su velocidad fue tan inmensa que ninguno de ellos pudo verlo.
no lo pensaron por mucho tiempo ya que Sakuro rápidamente se movió para atacar de nuevo. Gracias al ataque del Todopoderoso, se movía mucho más lento que antes. Aizen lo ayudó haciendo que su ilusión de Yamamoto e Ichibe se uniera a él. El ataque conjunto no funcionó realmente ya que Sakuro fue atacado una vez más por el Rey del Alma usando el Todopoderoso. A las ilusiones de Aizen no les fue mejor, ya que el Rey de las Almas dejó en claro que solo había estado jugando con ellas. Cuando ambas ilusiones se acercaron, el Rey del Alma se hizo añicos con un solo golpe y cuando Aizen creó las ilusiones de los jinetes, ellos también se hicieron añicos casi instantáneamente. Se hizo obvio que ahora estaba usando al Todopoderoso para ayudarlo en esta pelea. Incluso con él usando Bankai, era sin duda que no podía derrotar al Rey del Alma a pesar de que Sakuro lo ayudaba. Parece que el punto ciego de no revelarse es realmente la única forma de evitar la habilidad que le permite a uno ver el futuro. Tan pronto como cada ilusión de jinetes que Aizen había creado se hizo añicos, tanto él como Sakuro fueron repentinamente cortados en varios lugares de su cuerpo. No había espada, ni nada que hubiera hecho contacto con ellos, pero no fue una sorpresa. Ese ataque fue después de todo, nada menos que el Todopoderoso. Lo que realmente los sorprendió a ambos fue el hecho de que el Rey de las Almas podría haber usado esto desde el principio y, sin embargo, no lo hizo. Este ataque incluso selló con fuerza el Bankai de Aizen debido a las heridas que recibió y también despojó a Sakuro de toda su fuerza restante. Es una lástima de verdad. Quería disfrutar de esta pelea, pero parece que ninguno de ustedes me dejará. Ambos deberían estar agradecidos de que no use esto desde el principio. Dijo el Rey del Alma mientras comenzaba a caminar hacia sus dos enemigos. Este es el destino. Todos estos mundos, dijo mientras hacía reaparecer los 3 globos de antes. Estaban destinados a ser restaurados al mundo original, junto con la paz que disfrutamos hace tanto tiempo. Acepta esto, y tal vez los deje vivir. ¿Y dejar que mates a tantos inocentes? Nunca. Puede que yo no sea alguien que muestre misericordia a los culpables, pero los inocentes no tienen que morir, especialmente cuando ni siquiera saben la verdad sobre todo esto. Sakuro dijo desafiante mientras se obligaba a ponerse de pie. En el momento en que se levantó, de repente sintió más heridas y cayó al suelo. Honestamente, no me preocupan los inocentes, pero me he jurado a mí mismo que te mataré y lo llevaré a cabo hasta el final. Aizen dijo y rápidamente disparó un Senjuko Tentaio, pero el Rey Alma simplemente lo golpeó con su tridente. Lamentable, por ti. Dijo el Rey del Alma mientras cerraba los ojos con total decepción. Luego apuntó con su tridente a Aizen y comenzó a succionar algo de él. El ex capitán rápidamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo el Rey de las Almas, eliminando su inmortalidad. Si bien era imposible matarlo deliberadamente incluso con la mano del Rey del Alma, una vez que su inmortalidad fuera eliminada, sería un asunto diferente. Este tipo de poder, nunca fue destinado a ser utilizado por personas como usted o cualquier otra persona que viva en el presente. Dijo, pero antes de que pudiera, alguien apareció repentinamente detrás de él. Aizen y Sakuro no se dieron cuenta de quién era al principio debido a una cosa, su velocidad fue inmensa y ninguno de ellos lo registró hasta que el atacante se reveló. El atacante rápidamente empujó al Rey del Alma para detenerlo de lo que fuera que estaba haciendo antes de apuñalarlo con su espada a través del pecho. El Rey del Alma tosió sangre ante esto cuando fue tomado completamente desprevenido. Antes de que pudiera reaccionar aún más, su atacante condujo la espada hacia arriba, cortando completamente la parte superior del cuerpo del Rey del Alma por la mitad. El atacante luego retiró su espada mientras el Rey del Alma caía al suelo con la oscuridad ahora devorando lentamente su cuerpo. Cuando el cuerpo del Rey del Alma cayó, tanto Aizen como Sakuro se sorprendieron increíblemente de quién era. No era otro que Ichigo en un estado de Oyoutie, pero a diferencia de lo que ellos saben de él, este Oyoutikation era diferente. Después de unos minutos de silencio mortal, los dos se dieron cuenta de que no era Ichigo sino su eco interior, Sangetsu, quien lo poseía. Cualquiera sea la razón, no lo saben, pero sí saben que Ichigo no pudo haber sido derrotado por el Ichibe real. En este punto, el Rey del Alma comenzó a darse cuenta exactamente de lo que hizo su agresor. Un mero ataque como ese nunca podría hacer nada significativo para él, pero el objetivo de ese ataque era algo completamente diferente. De repente, ocurrió un terremoto. En los primeros segundos, estaba débil, pero se estaba volviendo cada vez más fuerte. Ya veo. Realmente debería haber usado el Todopoderoso desde el principio. Dijo el Rey del Alma a pesar de que la parte superior de su cuerpo estaba cortada.
No había forma de que recuperara esto, ya que Sangetsu apuntó específicamente a su conciencia y mente, eliminando así su capacidad para usar sus poderes o su cuerpo, ya que esa era la única forma lógica de matar a alguien que tenía el poder de ver el futuro. Tristemente para ti, los mundos están atados a mi destino. Si me matas, a mí. Todo, y todos, di. El propio rey del alma se sorprendió de cómo permitió que esto sucediera, pero realmente no podía culpar a nadie más cuando bajó la guardia y aunque todavía era más poderoso que Ichigo, el híbrido poseído por su hoyo interior podría potencialmente ser un coincidir con él y en realidad podría derrotarlo a menos que use el todopoderoso. Tan pronto como dijo eso, todos y cada uno de los miembros de la Guardia Real cayeron repentinamente y el mismo humo en forma de cráneo que apareció del cadáver de Ashwald también salió de los miembros de la Guardia Real antes de que todos colapsaran al suelo. Si estaban vivos o no era algo que ninguno de los jinetes sabía, pero no podían detenerse en eso. Si cayeron, eso solo puede significar una cosa, el rey del alma ha sido derrotado, por fin. Todos los espacios en blanco que vinieron para ayudar a la Guardia Real también se disiparon por completo tan pronto como cayeron. Rápidamente, se alejaron y se dirigieron hacia el pico del castillo. Desafortunadamente para todos, tanto dentro como fuera del Palacio Real, en solo 5 minutos, los temblores de repente se volvieron casi 4 veces más fuertes que hace unos segundos. Aizen, Sakura y Sangetsu miraron hacia los 3 globos y notaron que la desaparición ahora estaba sucediendo más rápido y ahora, otro comenzó a desaparecer, muy probablemente Hueco Mundo. En este punto, no pasaría ni medio día antes de que todo desapareciera y aún era de noche. Apostaron que antes del amanecer, todo lo que saben ahora desaparecería.